prender las luces, te lo voy a agradecer. Dios nos los bendiga, hermanos, en esta mañana. Le damos gracias a Dios porque nos concede todas las cosas. También le damos gracias a Dios le damos gracias a Dios por la plantita también. ¿Verdad? Cuando va y viene la luz aquí en Puerto Rico, lo que está sucediendo, ustedes saben, le damos gracias a la misericordia del Señor. Le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. La hermana Ney, gracias al Señor, ella oró por los enfermos de la congregación. Nunca olvide orar por los enfermos. Hay muchas personas que están pasando por diversas situaciones, algunas graves, algunas un poquito nada más menos graves, pero todas fuertes. La entregamos delante del Señor para que el Señor la bendiga, los alcance y los toque, porque al final de cuentas, ¿quién tiene la última palabra sobre todo eso? Nuestro Señor. Y de eso es que vamos a hablar. Hemos venido aquí a hablar de nuestro Señor y de sus capacidades para hacer más de lo que pedimos. Por eso, mensaje de esta mañana le he titulado El Dios Eterno. Así se llama, el Dios Eterno. Pienso, voy a intentar predicar este mensaje completo hoy, y si no, entonces lo picamos en dos pedazos, ¿ves? Según lo que la gracia de Dios nos conceda. Padre Santo, te doy gracias porque tú estás con nosotros. Te rogamos que hables a nuestros corazones por medio de tu palabra y que tu Espíritu ilumine nuestra mente, Señor, y que opere en nuestro corazón. Enséñanos y llénanos de tu gracia, de tu favor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Dios eterno. El énfasis en eterno, uno de los atributos de Dios. La palabra eternidad se pronuncia fácilmente. Cada día de culto hablamos de la eternidad de Dios, de ese Dios eterno e inmortal al cual adoramos. Pero una cosa es hablar y otra cosa es comprender. Una cosa es hablar y otra cosa es comprender. Así que la palabra eternidad se pronuncia fácilmente, pero se comprende difícilmente. Esto se debe en parte a la debilidad de la naturaleza humana, al ser criaturas ligadas por el tiempo. Eso es lo que somos tú y yo. Somos criaturas que están ligadas por el tiempo. La eternidad está en conflicto con el tiempo. No. Pero la eternidad es un atributo de Dios que excede por mucho la mente humana. La eternidad es una duración perpetua, sin principio ni final. Pero el tiempo tiene un principio y también tiene un final. Vemos la diferencia. La eternidad no tiene ni principio, tampoco tiene final. El tiempo tiene ambos, tiene principio y final. La eternidad y el tiempo difieren como el mar y los ríos. El mar se presenta estable allí donde se encuentra, siempre en ese mismo lugar, pero los ríos fluyen a través de los montes y los valles, se mueven hasta que llegan y son tragados por el mar. Así también es el tiempo. Es como un río que fluye hasta que entra a un lugar por los cuales es tragado. La Biblia dice que un día la eternidad tragará el tiempo. Un ángel se parará y dirá, porque juró, dice la Escritura, por el que vive por los siglos
que el tiempo no sería más. Así que hay un poco de dificultad en entender la eternidad, y esta dificultad se incrementa porque a veces en la Biblia el término eternidad parece describir zonas que son solo parcialmente eternas, que apropiadamente no puede llamarse eterna. Por ejemplo, la eternidad puede referirse a algo que tiene larga duración, pero que posee un final. Les voy a dar un ejemplo bíblico, Génesis 17:8. Miren lo que Dios dice: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. La palabra eterna ahí se traduce como perfecto. Pero ¿qué pasa con esa tierra de Canaán? Esa tierra de Canaán es eterna. No. Por lo menos la del tiempo presente, la del mundo caído, no es eterna. Un día Dios reformará el mundo, hará nuevas todas las cosas, y la Canaán que existirá será el mundo entero. Toda la tierra será reformada y habrá una nueva Canaán, una Canaán perdurable y eterna. Pero la que le prometió en este momento al pueblo de Israel, no tan solo no la poseyeron durante todo el tiempo, sino que vendrá un momento en que todo será destruido. También vemos otro ejemplo en la Escritura en el libro de Levíticos. Esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos, que ofrecerán a Jehová el día que fueren ungidos: la 10ª parte de una efa de flor de harina, ofrenda perpetua, la mitad a la mañana y la mitad a la tarde. Era una ofrenda perpetua. La palabra que se usa también ahí en el original tiene que ver con eterno. Sin embargo, vemos que la ofrenda cesó. Vemos que el Eterno vino, se encarnó, y Él mismo sustituyó todos los rituales y todas las ofrendas de harina y todas las de aceite. Él hizo que el sacerdocio de Aarón se acabara con todo eso que dice ahí perfecto. Y por eso es que muchas veces hay personas que tienen problemas con el término de eternidad. También tenemos otro texto en una ley sobre los esclavos. Entonces tomarás una lesna y horodarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás con tu criada. Estos eran siervos que no querían despedirse de sus amos. Y lo que tenían que hacer para que esto se lograra era que contra la puerta le ponían una leña en llama y hacían un boquete. Y eso significaba que esa persona iba a ser siervo de ese amo para siempre. Pero ¿cuál es el problema con el para siempre ahí? Primero, ese siervo iba a morir. Y ese amo también. Ahí el término eterno significa algo de larga duración, pero que tiene un fin realmente. A veces el término también se utilizaba para algo que no tiene final, aunque tiene principio. En la Escritura también el término eterno se usa para cosas que no tienen final, pero tienen un principio. Ejemplo, los ángeles como criaturas creadas tuvieron un principio, pero no tienen final. Las almas de los seres humanos tienen un principio, pero no tienen un final. ¿Ve? El cuerpo de los seres humanos tiene un final temporal, pero un día se levantarán todos. Uno para la resurrección de vida y otro para la resurrección de condenación. Y permanecerán por los siglos de los siglos, cada uno en su estado. Entonces estamos viendo que la eternidad ahí significa otra cosa. No obstante, cuando se usa esta palabra eternidad
para referirse a Dios, quiere decir algo más. Y la Biblia enseña que quiere decir algo más, como testifica. Mire lo que dice en el Salmo 90, versículo 2. Salmo 90, versículo 2. Acuérdense que estamos hablando del Dios eterno y de su atributo de eternidad. En el Salmo 90, versículo 2 dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. O sea, Dios lo vio nacer todo porque todo se origina de Él. Y de una manera ilustrativa y poética, el salmista nos dice que Dios vio los montes nacer y los creó, que Él está presente a través de las edades, que los siglos pasan, siglo tras siglo, y Él sigue siendo en esencia el mismo. Él es Dios, incomparable. En el sentido pleno, la palabra eternidad solo se refiere a Él. Él es eterno en todo sentido de la palabra. Por lo tanto, la eternidad en este sentido se refiere a la duración de la esencia de Dios. Cuando Dios es llamado eterno, todas las posibilidades de principio y final y cualquier flujo o cambio o sucesión son excluidas, son echadas a un lado, son sacadas del medio. Para Dios eso no tiene sentido, no lo pueden casar. Él domina los tiempos, pero los tiempos no lo dominan. Por ello, y para ser consecuentes, la eternidad de Dios es mejor entendida en negativos. ¿Qué quiero decir con esto? Negamos que Dios tenga alguna medida de comienzo. También negamos que Dios tenga final. Y junto con ello, negamos que las fluctuaciones de los tiempos puedan cambiar a Dios. Tú y yo somos criaturas del tiempo. Tú y yo cambiamos. Tú y yo fluimos. Dios es la única constante verdadera. Todo lo demás pasará, a excepción de lo que Él desee que permanezca. Escuche, todo lo demás pasará, a excepción de lo que Él desee que permanezca y de lo que Él desee concederle eternidad. En el segundo sentido, que tiene un principio, pero no tiene final. La Biblia dice de Dios que Él es el que habita la eternidad. Con ello quiere decir que la eternidad es Él, que Él la llena, que se funde con Él, que no puede existir aparte de Él. La eternidad existe porque Dios existe. Y para ello, durante este mensaje quisiéramos desarrollar, con la gracia de Dios, 3 puntos. El primer punto es que Dios no tiene principio como el Dios eterno. Vamos a ver la escritura. En Génesis 21, 33. Cuando lleguen me dicen amén. Y mientras lo buscan, voy a decirles algo. Ya en
Él establece los tiempos. Nosotros no. A nosotros el tiempo nos consume. Pero Él gobierna los tiempos. En el principio, para que pudieran existir las cosas que ustedes y yo vemos hoy, se necesitaban tres cosas: tiempo, espacio y materia. Tiempo, espacio y materia. Esas son las cosas que constituyen tu existencia y la mía. La Biblia dice, en el principio, tiempo. Creó Dios los cielos. Ahí está el espacio. Los cielos. Y la tierra. Ahí está la tierra. Él lo creó todo. Y Dios dice en esta palabra: y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba, e invocó allí al nombre de Jehová. ¿Cómo le llamó? De Jehová Dios eterno. Así le llamó Abraham. Y así se reveló Dios a Moisés. Porque ¿quién escribió Génesis? Moisés. ¿Y quién le dijo lo que aconteció en la historia de una manera más clara? Dios. ¿Cómo él supo eso de una manera clara? Porque Moisés hablaba con Dios. La historia, tú puedes repetir historia y pasarlo de generación en generación, y eso está bien. Sin embargo, muchos de los seres humanos comenzaron a trastocar la realidad, y cada una de las naciones cambió la historia un poquito y cada vez más. Pero para que se supiera la verdad como era, Dios se reveló a Moisés. Y Moisés escribió esos 5 libros, conocidos como el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio. ¿Verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio. ¿Y cuál más? Número. ¿Verdad? Número. Y allí se nos registra una historia de este Dios eterno. Pablo, en el Evangelio, miles de años después, está hablando de este mismo Dios que estaba presente. Mientras que habían pasado generaciones, Pablo viene y dice, en Romanos 16, versículos 25 al 27: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Miren lo que está hablando el apóstol Pablo. Hay una revelación y hay un misterio que se mantuvo oculto ¿desde cuándo? Desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestada ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, para que obedezcan a la fe al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Note, primero habla de un evangelio eterno, de un mensaje oculto desde tiempos eternos, y luego habla de que se trata del Dios eterno quien estableció ese mensaje, y finalmente declara una bendición sobre un Dios que vive para siempre. La Escritura enfatiza la eternidad de Dios continuamente y la mezcla con todas las demás enseñanzas de la Escritura. En Génesis 1:1 se nos habla de Dios creando el tiempo, el espacio y la materia. En Daniel capítulo 7:9 se hace referencia de Dios y le llama el anciano de días.
y lo describen como uno que tiene cabello blanco, like the Ancient of Days. Ese es uno de sus nombres. Con ello lo que quería decir es que sus años no pueden ser contados. Él ha sido, Él es, Él será. Esa es una de las características de Él. Todo esto que estamos hablando es necesario de acuerdo con la existencia de Dios y su condición como creador. Pues al existir Dios y Él mismo no haber recibido comienzo de algún otro, entonces eso significa que Él existe desde la eternidad. Si Dios no lo creó nadie más, ni nadie lo estableció, significa que Él es el comienzo de todo lo creado. Y Él es antes del mismísimo tiempo, porque el que creó el tiempo en el principio, ¿quién fue? Él. Significa que nosotros no podemos circunscribir a Dios a nuestra naturaleza, a nuestro estado. Nosotros no podemos limitar a Dios con nuestras mentes pequeñas. Nosotros no podemos arrinconar a Dios y ponerlo que hace allí. Él lo abarca todo, Él lo llena todo y en todo sentido Él es eterno. Segundo punto, Dios no tiene final. Ya dijimos que Dios no tiene principio, Dios no tiene final. Cuando hablamos del aspecto de que Dios no tiene final, estamos refiriendo a lo que Él es inmortal. De hecho, la Biblia le llama el único que tiene inmortalidad. Todo lo demás puede cesar. De hecho, aún las almas creadas para vivir para siempre, si Él dice que no quiere más, cesan de existir. Él es el único que le puede poner un límite a todo. Lo que pasa es que no quiere. Simplemente no quiere. Se trata de su deseo soberano, de su beneplácito. Sí, Él puede ponerle un límite a los ángeles malignos. Sí, puede acabar con ellos en un momento. Pero Dios tiene un plan. Y Él hace como quiere. En los cielos, en la tierra y en los abismos. Nabucodonosor le costó caro tener que confesar que Él puede humillar a los que se aman con soberbia. Tuvo que comer hierba como una bestia y como un animal para entender que Dios eterno reina para siempre. Y luego de su locura levantó los ojos al cielo y clamó al Altísimo Dios y reconoció su poder, aquel que se creía que era el poderoso. O sea, el orgullo de los seres mortales tiene un límite. Satanás no es el terror de las viviendas. El terror realmente es tener al único y sabio Dios que tiene eternidad y el único verdadero y inmortal como tu enemigo. Dios reina en los infiernos. Tanto es así que Satanás y sus demonios serán echados a mí. A veces lo ponemos muy grande y Él es más poderoso que nosotros, ciertamente. Pero nada se iguala a Dios. Tanto es así que Satanás no podía concebir una mente mucho más privilegiada y superior a la nuestra, algo que fuese más alto que Dios. Y no dijo en su rebelión, seré superior al Altísimo. Él dijo, y pondré mi trono en las alturas y seré semejante al Altísimo. Él no podía concebir en su inteligencia algo que superara la grandeza de Dios. Los querubines y los serafines que rodean el trono, los espíritus en llamas de fuego, miran al Dios eterno con diversos ojos y de diversas perspectivas. Y por un tiempo, desde el pasado hasta el final, seguirán
porque Él es diferente. Ese es el Dios verdadero. Este Dios permanece para siempre. En el Salmo 9, versículos del 6 al 7, la Escritura dice: los enemigos han perecido, han quedado desoladas para siempre, desolados para siempre. Las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Eso es lo que pasa con los seres humanos. Eso es lo que pasa con la civilización. Algunas se levantan, otras descienden. Se levantan y se creen que son los titanes del universo, los reinos y los reyes de la tierra. Pero de momento en el versículo 7 de la Escritura dice: pero Jehová permanece para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. El trono de Dios es inconmovible. Ni sus piernas ni sus brazos flaquean. Los tiempos le pertenecen. Él domina las edades. 10,000 centurias antes de que los cielos fuesen en sus cimientos afirmados. Los mundos por venir, los nuevos siglos, todo estaba en su mente planeado. El vil gusano, el ave pasajera, los tronos con sus reyes coronados, el fin de dinastías, de pueblos y de eras, todo estaba en su mente decretado. Ese es el Dios eterno, al que servimos y amamos. La Escritura dice de Él que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Y allí dice: en el cual no hay mudanza. Si Él no fuera eterno, esta palabra mudanza no tendría significado. Dice que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. O sea que Él no varía ni se mueve como las sombras ni como los astros. Palabra que en otras ocasiones y en otros mensajes le he dicho que se usa es apoquiasmo, que es la sombra que causa un eclipse. No, Dios es aquel sol que nunca será eclipsado. Dios es una constante eterna. Él es una realidad constante, inconfundible e inconmovible. Y esto es maravilloso para ti y para mí si hemos creído, porque Él es el origen de todo bien. Y el bien que nos ha venido a traer por medio de su Hijo nunca será eclipsado. Las promesas que Él ha hecho entonces tendrán cumplimiento. Y nuestro gozo nadie nos lo robará. Él nunca dejará de ser. En Apocalipsis capítulo 4, versículos 9 al 11, la Escritura dice: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. ¿Quiénes están adorando ahí? Aquellos seres vivientes. Y los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Vuelve a repetirlo. Hace énfasis repetido de la eternidad de Dios viviente. Y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno es de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Él es antes de todo y Él es después de todo. Todo lo creado, el tiempo, el espacio y la materia, está contenido en Él.
Sus años son incontables, como lo afirmó Job. Job es el primer libro de la Biblia en Génesis. Está en otro lugar, pero por motivos didácticos y referenciales. Pero en cuanto a tiempo, el primer libro escrito de la Biblia fue Job. Mucho antes que los 5 libros. Mucho antes. Él dijo, he aquí, Job 36. Dios es grande y nosotros no lo conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Así habla Job de Dios. Todos los autores que aquí hablan y que Dios inspiró para registrar el libro, porque los santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, registraron la historia de Dios con los hombres. Todos ellos conocieron a Dios en su tiempo. Él vive para siempre. Todo esto que hemos hablado acerca de su eternidad se hace evidente cuando Dios nos muestra su nombre. Cuando Dios se llama a sí mismo, en el libro de Éxodo capítulo 13 al 14, dice la Escritura, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Versículo 14, 3:14 dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Eso es lo que significa Yahweh, el nombre del Dios viviente, de Creamarrón, el nombre de las 4 consonantes. Él es eterno. Él dijo lo que dijo por el hecho de que Él es vida en su propia esencia. Dios es vida en su propia esencia. Todo lo demás adquiere su vida de Él. Todo lo demás adquiere su vida de Él, pero Él es vida en su propia esencia. En Daniel capítulo 6, versículo 26, se nos cuenta lo que tuvo que comprender Darío, rey, luego de chocar con Dios. Darío chocó con Dios y él comprendió. Y debido a que comprendió, luego de haber echado a Daniel a los leones, él dijo, Daniel 6, 26, de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. ¡Qué alabanza! ¡Qué decreto de un rey! ¡Qué reconocimiento del único y verdadero Dios! Juan 5:26, vemos cómo Dios sigue siendo esencia y vida en sí mismo desde siempre. Y no tan solo el Padre,
sino también el Hijo. Miren lo que dijo Jesús en Juan capítulo 5, versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Así que solamente existen tres personas en una esencia que le llamamos Dios, que tiene vida en sí mismo: el Padre, el Hijo, y en otra parte habla de la eternidad también del Espíritu Santo. Todo lo demás recibe su vida de Él. Pablo, en su mensaje dado en el Areópago, hace una referencia. Areópago significa la colina de Marte. Y estamos hablando de Ares, el dios de la guerra. Acuérdense que allí eran paganos y tenían muchos dioses, Zeus y todos esos dioses griegos. Y ellos creían en esos dioses. Y Pablo fue a hablarles del único y verdadero Dios. Pero se introdujo sutilmente, hablándoles del Dios no conocido, porque ellos tenían una escultura ahí que decía que no tenía nada, y decía al Dios no conocido. O sea, por si acaso no estamos hablando de un Dios, pues no, por si acaso. Y Pablo le vino a hablar de ese Dios que ellos no conocían y que tampoco conocían el único y verdadero Dios. Y hablando en el Areópago, cita a uno de los propios poetas del texto griego que dice: porque en él vivimos y nos movemos y somos. ¿Quiénes son los que fluyen? ¿Quiénes son los que se mueven? Nosotros. ¿Lo hacemos dónde? Porque Él así lo permite, porque así Él lo concede. Mira a ver cómo usamos lo que somos. Y también, en otra parte, Pablo, mientras anima a Timoteo a perseverar en la fe de Jesucristo, en primera de Timoteo 6, versículos 13 al 14, ahí habla de Dios como el único que tiene inmortalidad. Vaya ahí a 1 Timoteo 6, 13 al 14. Vamos a leer ese texto donde presenta a Dios como el único que tiene inmortalidad y habita en la luz inaccesible. Él es el único que tiene inmortalidad y habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Note que ninguno de los hombres lo ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Asignación, busque lo que significa sempiterno. Google. Pero dice de este Dios que es el único que tiene inmortalidad. Tercer punto: Dios no tiene sucesión. Él no es como nosotros, cambiante. ¿Qué queremos decir con esto? Que Dios no tiene sucesión, que Él es el mismo siempre, que Él no tiene nuevas progresiones, ni de cantidad, ni de calidad en sí mismo. Él no tiene nuevas progresiones, Él no aumenta, Dios no puede aumentar. Tampoco puede disminuir. No hay tal cosa como Dios aumentando el poder. Ya Él tiene todo el poder. Nada, no hay tal cosa como Dios creciendo y aumentando en sabiduría. Él es sabiduría. Él es la norma. No, la norma. Él es el estándar. Él es la regla. Su poder no crece ni mengua.
Si así fuera, no sería perfecto. Él todo lo tiene y todo lo posee. Nosotros podemos crecer en sabiduría. Nosotros podemos crecer en poder. Pero aún llegando al límite superior de lo que algún día podamos llegar en la eternidad, será siempre, infinitamente y eternamente, muy por debajo de Dios. Él ordena las edades. Él es el Señor de los tiempos. Tu historia, tu presente y tu futuro para Él son algo que pasa. Él no tan solo te predestinó para que fueras hecho santo y escogido para ser parte de la familia de Dios. Él también ordenó tu vida hasta el fin de las edades. Eternidades pasarán. Cosas sucederán en tiempos inmemoriales. Pero todo eso ya estaba en su mente desde la eternidad pasada. Por eso es que le digo, la eternidad de Dios es fácil de hablar, pero difícil de calcular y de comprender. El salmista cantaba de Dios diciendo lo siguiente: pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Y en Hebreos se nos dice, citando los salmos, el autor de Hebreos está citando los salmos: tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Hebreos capítulo 1, versículos del 10 al 12. Hebreos capítulo 1, versículos del 10 al 12. Así que Dios es el único que puede decir con propiedad, tanto en la historia como antes que el tiempo fuese, que Él es. Él es. Todas las demás cosas tienen una causa. Todas las demás cosas tuvieron un efecto porque tienen una causa. Y tienen un propósito. Pero Dios no tiene ninguna causa. Él es el único que se puede decir. Pues simplemente es. Y por eso Él se llama a sí mismo: yo soy. ¿Qué significa lo mismo? Yo soy. Yo existo. He existido y existiré. En Dios no hay incremento en cuanto a conocimiento, tampoco existen fluctuaciones en sus decretos. No fue que Dios fue tomado por sorpresa, ni desprovisto, ni le sorprendieron. Mire, Dios no lo sorprende a nadie. Ni la rebelión humana, ni la caída del hombre, ni nuestro levantamiento, ni nuestras maneras de pensar, las cosas que hacemos en la oscuridad, para Él están tan claras como si estuviéramos a la luz del sol del mediodía. Sus planes siempre han sido. No fue que Dios ideó un segundo plan. No hay un segundo plan. No. Lo que pasa es que esas consecuencias y variaciones están ya en su plan. Desde la eternidad y hasta la eternidad. Él es Dios. Hasta Santiago o Jacobo menciona esto en el concilio que se dio en Jerusalén. En
concilio que se dio en Jerusalén, que se encuentra en Hechos, capítulo 15, versículos 15 a 18. Mire lo que dijo Santiago. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde el principio. Vemos que desde la antigüedad, aun cuando todo no había sucedido, Dios nos había hablado por medio de los profetas de las cosas que Él tenía planeado hacer. Esto es importante porque la gente muchas veces mal entiende la doctrina de la soberanía y la gracia de Dios, pensando que la gente salva porque Dios lo sabía. Dios sabía que iban a creer y por eso lo escogió. No. Eso es un disparate, no es bíblico. La gente cree porque Dios le dio fe en el tiempo. Y desde la eternidad, Dios sabía quién iba a darle fe. A los cuales escogió desde antes de la fundación del mundo, para que fuesen santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndolos predestinados para ser adoptados hijos suyos según el puro afecto de su voluntad. Efesios capítulo 1 de 3. Así que no estamos hablando de un abuelito, bonachón, un Santa Claus como lo ponen. Estamos hablando de un rey completamente distinto, de otra categoría, incomparable. Como lo dice la Escritura, ¿a quién me haréis semejante? ¿A quién me compararéis? Dice el Santo. Él es diferente. Él es, como le llaman en los campos teológicos, el hombre. Alabado sea su nombre. Y en Efesios capítulo 1, 3, Pablo le mostró a su iglesia cómo los planes de Dios habían sido decididos por Él desde antes que el mundo fuese. ¿Cómo lo citamos? Efesios. Así que, para Dios no hay abrogación en ninguno de sus atributos. Ninguno de sus atributos puede ser quitado del medio, abrogado. Además, si Dios no fuera eterno, todos los demás atributos o características de Dios estarían desfigurados. Si Dios no fuese eterno, todos los demás atributos de Dios quedarían desfigurados e irreconocibles. Por ejemplo, si Dios no es eterno, tampoco es inmutable. Como dice Job 37, 23, y en Malaquías, especialmente 3:6, voy a leer Malaquías donde dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. La razón de que Dios es eterno también lo hace uno que no puede ser movido, porque Él es una constante. Él es, como dice la Escritura, la roca de las edades. El único fundamento firme. Y un día se encarnó y nos dijo: el que oye tus palabras en la guarda. Me compararé a un hombre prudente que estableció su casa sobre la roca. Si Él no fuera eterno, Él no sería absolutamente perfecto. Y las declaraciones hechas en las Escrituras, tanto en Job como en los Salmos, serían una mentira. Job 11, 7 y 8 dice: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso?
más alto que los cielos. ¿Qué harás? Es más profundo que el Seol, o sea, que el lugar de los muertos. ¿Cómo lo conocerás? ¿Ve? Compara y dice que este Dios todo perfecto, abarca todo, los cielos y la tierra, el pasado, el presente y el porvenir de los mortales, el Señor. ¿Ve? Y el salmista en el 41:13 dice: bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén. Es una alabanza que siempre permanecerá. Alabar a Dios y reconocerle siempre será algo vigente. Siempre tendrá que ser eso. Y si los hombres no alaban, las piedras alabarán. Y si los mayores no hablan, de los niños cantarán, porque de la boca de los niños y de los que maman perfeccionante alabanza. Y si los seres humanos se saben de cantar, no importa, porque desde la eternidad yo creo gente que les reconoce y le adora. Aquellos hijos del alma que adoraban cuando Dios creaba las cosas y cantaban las estrellas de los cielos mientras se formaba el mundo, dando alabanza a Dios viviente. El ser parte del pueblo que le alaba no es un derecho, es un privilegio que Dios concede. Sin embargo, todo lo creado debería rendir homenaje a su creador. Por eso la Biblia dice: todo lo que respira, alaba a Jehová. Y aún las cosas creadas y animadas por su belleza, y estando allí, señalan y apunta al que lo formó, porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Alabado sea su nombre. Él no sería omnipotente o la primera causa de todo, si no fuera eterno. La Biblia dice en Isaías 2:22: dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque de qué él es estimado. ¿Qué está diciendo él? Dejen del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque de qué él es estimado. ¿Qué Dios está diciendo del pueblo? Aquí se nos dice con claridad que para la salvación dejemos de depender de los hombres, porque son mortales. Su aliento está en su nariz. Solo la potencia del inmortal puede cambiar, transformar y hacer la diferencia en nuestra vida, tanto en el tiempo como en la eternidad. Solo su potencia en el tiempo y la eternidad. El Señor Jesús se muestra a sí mismo como ese yo soy, que es eterno y que posee el poder y eternidad. Y él relaciona en este texto la eternidad con su poder. Dejen del hombre porque es mortal. Significa: confíen en mí porque soy inmortal. ¿Ves lo que está diciendo? ¿Por qué pones tu esperanza en lo que no puede mantener ni sostener su propia vida? Si has de poner la esperanza en alguien y tu confianza en alguien, procura que sea en alguien que no le puedan arrancar la vida, que no le puedan quitar su reino, que no le puedan tomar su poder, que no lo puedan doblegar. Alguien que puede regir a las naciones. Este se llama Jesucristo. Aleluya. No, estamos ya. Yo escribo pequeñito y grande en el nivel de que estamos terminando. No se asusten. Mire, hermano,
Señor Jesús se mostró a sí mismo así. ¿Cómo? Él dijo, mire lo que dijo Jesús en Apocalipsis 1:8. Este es relatando. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que era y el que es, el que ha de venir, el Todopoderoso. Fíjense que mezcla la omnipotencia con su eternidad. El que era y el que es, el que ha de venir. La eternidad de Dios tiene una palabra tanto para el creyente como para no el creyente. ¿Qué significa esta enseñanza de la eternidad de Dios para ti hoy? Ya hemos descrito a Dios, pero ¿qué significa para ti hoy? Pues la eternidad de Dios tiene una enseñanza para ti si eres creyente, y si tú eres creyente también tiene una perspectiva. Para los creyentes, la eternidad para los no creyentes, la eternidad de Dios es aterradora. ¿Por qué? Porque es locura y atrevimiento vivir en pecado, puesto que ofende a un Dios eterno. Todo el pecado es agravado por la eternidad de Dios. La oscuridad de la idolatría pagana está en cambiar la gloria del Dios incorruptible por cosas contrarias a su naturaleza inmortal. La Biblia dice en Romanos 1:23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. O sea, Él no puede desmoronarse ni corromperse por la imagen de un hombre corruptible, por aves, por cuadrúpedos y por reptiles. Comenzaron a adorar palos y símbolos y metal y piedra. Dios prohíbe eso. Me estás comparando con esa basofia, está diciendo. Me estás haciendo semejante a un palo, cuando el universo entero no lo puede contener. Amados, es horrible caer bajo el golpe de este Dios eterno, quien es el Dios vivo, el Rey eterno, dice las Escrituras en Jeremías 10:10. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. O sea, Él es el eterno, y mira, está mezclando ahí la eternidad con su ira. Mira el versículo, mas Jehová es el Dios verdadero, el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Si Él se indigna sobre algo, tienes que entender que Él es vivo y Él es eterno. ¿Qué significará eso para ti? La eternidad de Dios hace que su castigo sea más horrible que tan solo su poder. Así que no es la omnipotencia eterna la que caerá tan solo sobre ti. Será la omnipotencia eterna por toda la eternidad. Por eso es horrible para el que vive de espaldas a Dios. Por eso el llamado al arrepentimiento. Por eso Dios envió a su Hijo y le dice a los hombres en todo lugar que se arrepientan y vuelvan hacia mí. Yo seré amplio en perdonar. Pero sabes algo, Dios es justo. Si no hay arrepentimiento, entonces Él vendrá y tú no podrás escapar. La muerte no te ayudará a escapar. Él es la muerte de la muerte. Así que su poder hace que su castigo sea afilado, pero su eternidad hace que su castigo sea perfecto. Lo que hay que soportar para siempre es el dolor al final del latigazo. Para siempre.
personas que vivieron después de Dios sube por los siglos de los siglos. Y se usa el mismo término de Dios en cuanto a la eternidad. Acerca del tormento. En Lamentaciones, capítulo 5, versículo 19, nos enseña también que para el cristiano, para el que ha creído en Cristo, la eternidad de Dios tiene un significado distinto. Para ellos, Dios permanecerá para siempre como su consuelo. Dios es el consuelo eterno de los que nos vienen. Lamentaciones 5:19 dice: mas tú, Jehová, permanecerá para siempre tu trono de generación en generación. En el Salmo 91:2, que leí el 2 al principio, ahora voy a leer el 1, dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Está cazando las consolaciones de Dios y el refugio y el cuidado que Dios tiene por los suyos con la eternidad en ese texto. Él está diciendo: por la eternidad, desde el siglo y hasta el siglo, para ti que has creído en mí, de generación, y para todos los de tus generaciones que crean en mí, yo seré su eterno. Hay paz en la comunión con Dios, con un Dios que es perpetuamente misericordioso, que para siempre es bueno, sabio y fiel. Su eternidad gobierna su pacto con su pueblo. Por eso ellos podían confiar en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y él podía confiar en la promesa de Dios que le dijo: en ti serán benditas todas las naciones o las familias de la tierra. Una promesa a largo plazo. Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia. En Hebreos capítulo 6, versículos 13 y luego 16 al 18. Y ahora sí, hermano, dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Ese es el 13. Voy a brincar al 16 ahora. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Fortísimo consuelo. Dos cosas inmutables, permanentes, inconmovibles. Dios no miente y Dios jura. Dice: tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para signos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Para quién es este consuelo? Para los que han puesto su confianza en Jesucristo. Quiero terminar leyendo tres pasajes. Dice en Apocalipsis capítulo 14 al 6, dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que tú y yo como creyentes podemos proclamar lo que dice el Salmo 48:14. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Este Dios nuestro es Dios nuestro eternamente y para siempre, porque Él nos guiará más allá de la muerte. Salmo 84:14.
La eternidad de Dios es lo que asegura el disfrute de Dios para siempre, aún después que pasen las edades y las eras. Se puede decir que toda bendición que Dios concede por medio de su Hijo Jesucristo supera toda bendición que jamás será dada por algún mortal. Y el último versículo y la última parte que voy a leer dice: las bendiciones de tu padre, dijo Jacob a José, fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos será sobre la cabeza de José, sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Eso dice la Biblia. Abraham dio una bendición mucho mayor a su hijo José que a sus otros hermanos. Él fue apartado con un propósito. Si tú has sido apartado para Dios por medio de Jesucristo, esa bendición se queda por ti. Esta bendición Abraham la dio confiando en Dios. Pero la bendición que Dios ha preparado para los que confían en Él es una bendición que Dios da, fundamentado en su poder y eternidad, para todos los que creen en su nombre. Aquí está sentado en el trono y al Cordero sean la gloria y la honra y el poder para siempre. Así dicen las Escrituras. Oremos y luego cantemos. Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, por la palabra hablada. Sella el texto con tu espíritu en el alma. Enciende nuestros corazones. Enséñanos a priorizarte, a temerte y a temblar delante de ti, como lo decía el decreto de Darío Rey. Que te teman todos y que todos se inclinen delante del Dios, no tan solo de Daniel, sino el Dios nuestro. Bendito seas tú, Señor, desde la eternidad hasta la eternidad. Y bendito sea para siempre Jesucristo, tu Hijo, a quien viniste y trajiste para rescatar y estar contigo para siempre. En el nombre de Jesús te damos gracias y te alabamos. Amén. Despidámonos con un cántico, alabando al Señor, y luego nos saludamos en el amor del Señor. Gloria a Dios. Santo eres Jesús. Dios, cuando trae buena en mí, tu amor no se puede resistir. Eres luz, aún en la oscuridad. Eres fiel, has borrado mi maldad. Eres paz, aún en medio del terror. La verdad, cuando ando en confusión, la razón, el Dios está en Jesús, redención, a la muerte en la cruz. Tú me abrazas con tu amor, tu gracia me encontró, cambió mi corazón, nada se puede
por la eternidad. Aleluya. Al Rey eterno, al único que tiene inmortalidad, sea gloria y honor para siempre. Solo Él es bueno, solo Él es confiable. Si no le conoces, corre a Él, clama a Él, Él responderá, Él hará la diferencia. Él no se desentenderá del que clamare e invocare su nombre. Todo aquel que invocare su nombre será salvo. Y ninguno de los que vienen jamás será echado fuera. La gracia de Cristo sea con cada uno de ustedes. Salúdense en el amor del Señor. Dios les bendiga.